Hay un tema serio, me parece serio en el proceso acusatorio, que es el tema de el registro o la carpeta en manos del fiscal después de la etapa intermedia. Si nos vamos a la experiencia latinoamericana, los datos de prueba en y fuera de la carpeta se remiten al juez como última autoridad encargada de conservar con el expediente judicial todos los demás datos y medios de prueba que han sido objeto del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué México no lo ha hecho así? ¿Por ignorancia o por una decisión inteligente? ¿Por ignorancia o por una decisión de conveniencia? Preguntémonos, ¿dónde están los indicios, las evidencias? En algunos procesos, como en Estados Unidos, está a cargo de las bodegas que están a cargo de servicios periciales, que en algunos casos está a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, en Estados Unidos se hace una diferencia muy importante entre la policía, las bodegas, servicios periciales y el Ministerio Público. Tal es así que si el Ministerio Público se enterara, por ejemplo, de la escena de crimen, de un indicio de la escena de crimen, se convierte en testigo en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos. Y yo no ignoro cuando trato de preguntarme estas cosas, después de ya 13, 14 años de modelo acusatorio, y cuando yo pregunto a muchas personas qué pasa con la carpeta, por qué el fiscal después de la etapa intermedia se lleva la carpeta consigo, por qué los indicios y las evidencias, por qué los laboratorios siguen a cargo del Ministerio Público cuando es una parte procesal, por qué no se remiten al juez para que se quede en control, en custodia de la última autoridad de la cadena de custodia, que es el Poder Judicial. Me parece que ofrecer respuestas a este por qué es mucho más importante que solamente citar la ley orgánica o el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que hay una respuesta inmadura. Siempre se ha hecho así. Es que es así desde el primer código de Chihuahua. Es que es así en Oaxaca. Conozco eh, oficinas en donde se van acumulando las carpetas y los expedientes bajo la custodia del Ministerio Público, que me atrevo a decir que ni siquiera es custodia, es basura. Y sin embargo, el último eslabón de la cadena de custodia es siempre el Poder Judicial por el digesto, porque el Poder Judicial tiene que saber dar respuestas hoy o dentro de 100 años sobre la causa X, Y, Z. Especialmente cuando hay recurso de nulidad o recurso de revisión. Esto es cuando a lo largo de un año, 2, 20, aparece la persona muerta por la cual me condenaron de homicidio. Yo, como imputado condenado, todavía en la cárcel por homicidio, acudo ¿a quién? Al Tribunal de Apelaciones, o sea, al Poder Judicial, para decirle, ustedes me condenaron, por favor absuélvanme, porque ha aparecido los muertos. Es un tema especialmente sencillo que tiene en cierto sentido una solución clara. El Ministerio Público asume de parte procesal a partir del auto de apertura a juicio. En este caso, el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, como lo hacen casi todas las codificaciones latinoamericanas,
el juez de control hará llegar él mismo el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como el acusado. Auto de apertura a juicio, los registros y al acusado. Entonces, aquí viene una toma de decisión importante a nivel de 32 entidades y a nivel federal. La bodega la mantiene servicios periciales. Si la bodega es servicios periciales y servicios periciales el Ministerio Público, no. No. Porque el Ministerio Público es una parte procesal. Y entonces la decisión no es una decisión de me gustaría, me gusta, me parece, yo creo que lo más prudente. No, no, no. Es una decisión procesal. Y no es una decisión de código, es una decisión de ley orgánica. Pero es una decisión que ya está en el 347 que acabamos de citar del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se pone a disposición del Poder Judicial, Tribunal de Enjuiciamiento, la carpeta, los registros, el imputado y el auto de apertura a juicio. Y el Poder Judicial asume la custodia de los indicios, de las evidencias, o mejor utilicemos el artículo 261 de los datos de prueba, los medios de prueba, de lo que va a ser prueba en juicio oral. Cada vez que me encuentro un presidente de un tribunal, le hago ver esto. Cada vez que me encuentro un secretario particular de un presidente de un tribunal, le hago ver esto. Cada vez que me encuentro un académico, le hago ver esto. Hay una decisión que México no ha tomado y que es muy importante. ¿Cuál es el final de la cadena de custodia? ¿Por qué el 347 no se obedece? ¿Por qué las carpetas están en manos del fiscal? ¿Por qué los indicios están bajo la autoridad del Ministerio Público? ¿Por qué nadie decide nada? ¿Y por qué al final de un juicio todo se tira por ahí sin el archivo que debe corresponder al Poder Judicial cuando ha dictado una sentencia absolutoria, condenatoria, y que debe mantener la custodia de las carpetas o los registros hasta muchos años, muchos años? Un tema que creo que nos lleva a mí a preocuparme, porque he visto bodegas de expedientes donde los expedientes se destrozan, donde no hay una verdadera bodega, donde no hay un archivo de expedientes, donde no hay un experto en archivo, donde no hay un experto de control de los expedientes. Y entonces pareciera que una vez que el fiscal termina el juicio, coge la carpeta y la tira por ahí, se va a vacaciones, sin entender que tiene una mina de oro en sus manos, que es lo que se llama un expediente judicial de una causa que ha terminado, aclaro, en condena o en absolutoria, que podría sufrir el día de mañana una revisión, un proceso ante la Corte Interamericana o un amparo. Y que el que debe dar cuenta de todo esto, no solamente de la carpeta, sino también de los registros, no solamente de los registros, sino también de los indicios y evidencias, no es el Ministerio Público, que era una parte procesal y que dejó de serla, perdón, que es una parte procesal, sino el Poder Judicial. Muchas gracias.